La falta de relación no nos daña, pero relaciónate y relaciónate, escucha esto, para dar. Relaciónate para dar, más que para recibir. Fuera de la comunión y conexión personal con Él hay cansancio y pocos resultados. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por lo que tienes preparado, por lo que ya nos has dado. No comenzamos ahora, tu presencia ya ha estado y está aquí. Bendice este tiempo, abre nuestras entrañas, nuestro entendimiento, pero tú eres amoroso a la vez que hablas verdad. Amoroso, Señor, gracias por lo que tienes preparado. Gracias, Jesús, porque tienes pensamientos de paz y no de mal para nuestras vidas. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida y el apetito que tengas ahora. Es un hecho que estamos viviendo un tiempo a nivel planetario y localmente de mucha presión. Jesús habló con Pedro en ese sentido con la palabra zarandeo, zarandear, que es fuerte sacudida, fuerte sacudida. En este caso de parte del enemigo hacia los discípulos, pero nosotros también como discípulos ahora, pero se constituye en tiempo de prueba. Tiempo de temblores sísmicos, no solamente en el sur de España, sino temblores sísmicos en emociones, en economía, en confianza, en temores, en molestias, en nuevos límites, mayor susceptibilidad, algunos problemas más en las relaciones. Pero así como Jesús estaba hablando con Pedro sobre el zarandeo, que era sacudir el trigo para separar el grano de la paja, y esto es inevitable, o mejor dicho, es necesario, el resultado valía la pena y vale la pena. El resultado es glorioso para quien decide aferrarse en los sencillos y profundos principios del Señor. Buen resultado a quien decida mantenerse firmemente aferrado a Él. En estos tiempos mi esposa y yo estamos concluyendo por experiencia propia, pero también por conocer parte del estado del pueblo de Dios también, que hay algo imprescindible. Y es, en primer lugar y como número uno, la conexión personal con Dios. Alimentar la comunión a través de gratitud, recibir lo que el mismo Espíritu de Dios nos ministra, nos regala de forma personal, es la única manera de vencer en medio de tanta turbación, de desaliento y otros peligros de este tsunami. Ahora, ¿qué debemos hacer? Jesús dice en Juan 15, 5, yo soy la vid verdadera, vosotros las ramas, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay savia, hay líquido espiritual, si hay conexión con el tronco. Y está dentro, por mucho frío que haga afuera, por muchas inclemencias del tiempo que se vivan, la vida está dentro y está preparada para dar mucho fruto, producirá frutos. Fuera de la comunión y conexión personal con Él hay cansancio y pocos resultados. Pero Él nos ofrece un camino más excelente. Lo recordamos en el día de hoy. Está lleno de vida abundante, no de cualquier vida. Ahora en este tiempo, en
todo tiempo Él no miente, Él es inmutable. Pero estamos acometiendo una expedición, estamos en la expedición de la vida, trayecto, viaje, y se presentan retos nuevos y a veces sin producirlos, sin esperarlos. Y en cualquier expedición, en cualquier viaje, sea deportivo, sea de escalada o sea simplemente una travesía, es necesario revisar la equipación personal que uno lleva. Depende del tipo de expedición que sea, tú tienes que revisar desde luego la equipación, porque de ello depende tu seguridad y tu vida. Si es deportiva, si es a una montaña, si es de escalada, pues todo lo que tiene que ver con arneses, cuerdas, si tienes que andar por la nieve, raquetas, no para jugar al tenis, las de los pies, si tienes que observar el tipo de abrigo, toda la ocupación y la motivación y la claridad de hacia dónde vas. Revisar. Es necesario preguntarse, hacerse esta pregunta: ¿qué es lo realmente importante para mí? ¿Qué es valioso? ¿Te lo has preguntado tú últimamente? ¿Qué es valioso para mí? Porque eso me moverá. Y te salvará la vida, dependiendo de la equipación que lleves. Sobre todo si te sorprende una tormenta, como ahora. La equipación es básica, la forman en nosotros los valores, que es lo que yo creo profundamente. No es ni siquiera lo que yo proclamo con mi boca, puedo proclamar algo, pero lo que está más profundo, y a veces no lo verbalizo, es lo que me guiará, lo que me moverá, lo que acabará involucrando mi forma de pensar, mi forma de hacer, hasta mis inversiones de tiempo, esfuerzo y recursos. Los valores son las guías maestras, lo que te empuja, es el motor. ¿Qué valoro? ¿Qué quiero defender? ¿Cuáles son mis guías maestras? Justicia, honradez, integridad, familia, poder, hedonismo. Para el reino de los cielos, el hedonismo es un antivalor, es la búsqueda del placer por el placer. Pero cuidado, ya sabes que no estamos llamados a sufrir por sufrir. Él ha prometido una vida llena de gozo aún en medio de toda tempestad. Pero benevolencia, misericordia, valores, ¿cuáles son tus motores? Una pregunta que sería importante hacerse es: ¿a qué debía darle valor el pueblo de Dios antes y ahora? O también, ¿cómo debe reflejarse eso que tiene valor, o cómo debe reflejarse eso que tiene valor para ti en la calidad del comportamiento? Y preguntarte también, número 3, ¿es un reflejo del mismo carácter de Dios? Vamos al origen de todas las cosas, al Creador. ¿Qué le mueve a Él? ¿Qué valores tiene? ¿Qué naturaleza tiene? La forma de ser de Dios se aprecia por medio de todo lo que ha hecho o hace. Alguien dijo acertadamente que la historia es como un cuaderno de caligrafía, de su caligrafía, donde se ve su actuar. Pero cuidado, donde se muestra su naturaleza, pero cuidado, no pienses que todas las desgracias que ves, no achaques al Creador todo eso, siendo que son consecuencias de la actividad, del deseo del hombre. Ahí verás a lo largo de la historia el plan, la forma de moverse de Dios y aún los planes de rescate. Vamos al principio. En el principio, la amorosa naturaleza
de Dios se manifiesta en la creación del hombre y todo lo que tiene que ver con él, es decir, todo alrededor, todo su escenario, pero no porque Dios estaba aburrido, porque tenía necesidad de compañía, no porque Dios lo necesitara, sino por deseo y por puro amor. Y esto es grandioso. Y le crea con libertad para elegir, con libertad para corresponder a ese amor, para que decida si quiere hacerlo o no, porque es la única forma de tener una relación amorosa, con libertad. Y Efesios habla de esto, del gran amor de Dios, del poderoso, glorioso, inmedible, tremendo, insondable. De hecho, Pablo se pone a orar por los que están leyendo la carta y aún por nosotros mismos, sin conocernos, diciendo que te venga una revelación, que experimentes, que captes un poquito del gran deseo, del gran amor de Dios hacia ti. En el nombre de Jesús, que pueda abrirse en esta mañana también, que captes el deseo de Dios, su gran amor, así sea un poquito, porque no tenemos reglas de medir suficientes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta humana a la creación de Dios, a su amor? Tú ves los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, del Génesis, y relatan la tragedia de la caída humana, que tiene que ver con rebelión, con pecado. La palabra pecado, también en griego, en el Nuevo Testamento, hay algunos que entienden griego aquí en esta mañana, pero la raíz, algo que tiene que ver con la raíz es hamartalos, que significa errar el blanco, fallar, y eso es pecado. Ahí estaba, pero eso es lo que le pasaba a los primeros hombres, eso es lo que ocurrió con la respuesta, con el propio Adán. No, querido, eso es lo que ocurre contigo y conmigo también. Es así. Pero frente a esa respuesta, a esa catastrófica respuesta humana, Dios tenía todas las opciones abiertas. Todas, absolutamente todas. Podía hacer lo que quisiera, podía destruir, finiquitar, acabar con la recién inaugurada creación, con el hombre. Y de todas las opciones, ¿sabes qué elige? Restaurar y redimir. Tremendo. ¿Qué hace? Pone en marcha para ello un plan de rescate, primero a través de una familia, para formar una nación que tendría que ser modelo y patrón para restaurar a otras naciones. Otra cosa es cómo respondiera esa nación, pero ese era su deseo. Y traer aún a través de esa nación primera, Israel, al absoluto Mesías, al Salvador, es decir, a Él mismo, hecho hombre, para que nos fuera mucho más fácil volver otra vez. Una nación está bien, pero ahora nosotros, toda palabra que compartamos, tienes que buscar continuamente como un radar cómo puedo aplicarla a mi situación personal, ¿sí? Qué bonito sería si habláramos de historia y de otras cosas comprobables, pero ¿qué significa para mí? ¿Cómo puedo aplicármelo? ¿Cómo me habla Dios? ¿Sí? Búscalo continuamente, ahora también. Pero nosotros, además de esos primeros planes de esa nación, ahora adoptados, invitados, formándonos como pueblo también de Dios, con guías, con patrones, con valores, ¿para qué? Para sazonar con sal la masa, para leudar la levadura, toda la masa sanamente. Lo de las naciones está muy bien hablar, pero repito, ¿qué podemos hacer específicamente nosotros? Es decir, ¿cuáles son los caminos de Dios
por los que sería interesante caminar para ser resguardados, para crecer, para que nos vaya bien. ¿Cuáles son específicamente? Y más en esta expedición y en cualquier tiempo de tormenta. Dios nos habla de algo. Y te va a sorprender. Es un sistema, un paquete. Atención, tú puedes pensar, ¿qué tiene que ver eso? Nos habla de algo. Habla de santidad. ¡Wow! Sin santidad nadie verá al Señor. ¡Wow! Escuchas esto y piensas enseguida, qué difícil, qué demandante suena eso. ¿Pero qué significa? Porque me parece que no lo sabemos. Aún así Jesús está ahí porque Él es la forma de llevarlo a la práctica, el ejemplo. Él es nuestro hermano mayor. Él dice, aquí estoy. ¿Pero qué significa? Número 1, santidad, uno de los significados de santo es apartado para un uso. Apartado para un uso, una función. Es santo o apartado para eso todo aquel que entra en contacto con la naturaleza de Jesús y se rinde a ella. Aquel que es impactado por todo lo que Él es, pero decide seguirlo. Y sabemos que Jesús está lleno de ¿qué? Lleno de vida, lleno de salvación, lleno de pureza. Y brota un deseo lleno de sanidad en todos los campos para nosotros, aunque es un proceso, pero ahí está, Él lo ha prometido. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y yo quiero estar cerca de Él. Aleluya, yo quiero estar cerca de Él. Pero ¿sabes qué ocurre? Que hay muchas cosas a mi alrededor que me quieren desdibujar, que me quieren desubicar, borrar ese contacto, ese uso que puedo tener con Él. Número 2, otro de los significados de la santidad, otro aspecto es compromiso, pacto. No sé tú, pero yo en mi caso decidí apartar con mi esposa, para mi esposa, mi vida, es decir, tener exclusividad en muchos campos importantes, compartir proyectos, ideas. Puedo tener amigos, puedo tener contacto, pero hay ciertos temas y cierta profundidad que decidí solamente por pacto y compromiso de amor, no obligado, no obligatoriamente, ¿sí? Por amor yo decidí voluntariamente pactar y entrar en compromiso y unión de amor. Y eso tiene que ver también con conversaciones profundas, pero tiene que ver con intimidad. Con gozo, con goce en la intimidad. Hay cosas que no te puedo explicar y solo nos pertenecen a nosotros dos. Más allá de lo que estés pensando, que no te importa, también en proyectos, en profundidad, en metas, en unión interior. Y ese compromiso, ese pacto hecho, es un reflejo del compromiso o de la santidad en el compromiso, en el pacto para con el Señor. Y lejos de verlo como una losa y como algo difícil de llevar, es un gozo, porque está preparado para eso. Para ser un compromiso mutuo de más exclusividad con el Señor. Y atención, Él quiere tenerla conmigo, pero yo también con Él, porque lo decido.
Más que losa y demanda, es privilegio y gozo. Quiero exclusividad con Él, pero en metas, en valores, en proyectos, también en conversaciones y en intimidad gozosa. Todo esto se le recordaba a Israel, todo esto se le recuerda a la iglesia, todo esto te está hablando ahora mismo a ti y a mí. No otras relaciones a ese nivel. No competencia desleal, no exclusividad con otras cosas. Como se decía en lenguaje antiguo en el Antiguo Testamento, no otros dioses. Exclusividad de compromiso espiritual. Compromiso con Él, voluntario. Compromiso con Él y con todo lo que tiene que ver con Él, con su cuerpo. ¿Tú sabes qué es? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, los rescatados, los que antes caminábamos de cualquier forma. No somos mejores ni más guapos, bueno, algunos sí. No somos perfectos. Pero hemos encontrado algo. Lo único que nos cambia, la única diferencia es que hemos encontrado su camino y queremos vivirlo. Pero compromiso con su cuerpo, es decir, con la iglesia, en todos los niveles. Porque entonces estoy tomando compromiso con Él, en servicio, en fuerzas, en músculo, en recursos, en todo. ¿Estamos o no estamos? En las verdes y en las maduras, compromiso con la iglesia, en los momentos buenos y en los momentos malos. Cuando hay ilusión y cuando no la hay, cuando todo es bonito, nuevo y eufórico y cuando vienen tiempos difíciles. Siempre lo han pasado, históricamente todos los que han confiado en Él. ¿Sí? Compromiso. Seamos sinceros. Más allá de lo que dice nuestra boca, nuestra boquita, el Señor no ha ocupado el primer lugar. Normalmente ocupa el tiempo que sobra. Y ahora, quizás sea un momento que por la presión tengamos la oportunidad, que Él mismo dice, estoy aquí. ¿De verdad quieres que sea el primero? Sí, te necesito por desesperación. Así que hay oportunidad de tener relación. Su palabra, búscate una versión más nueva si no la entiendes. Haz lo que sea. Si no te va a leer, algunos me dicen, me cuesta horrores leer. Muy bien. Audio. Busca formas. Pero busca, porque si te conectas, hallarás. Jesús lo ha prometido, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No nos ha creado para vivir de una forma mediocre. Es el tiempo, es el momento. El Señor también dice, estoy aquí. ¿Tu esposa reclama el primer lugar? Es normal. Yo no la comparto con nadie. Por muy amigos que seamos. Creo, seguro, que ella no me comparte con nadie. ¿Qué te parece? Compromiso, pacto de amor. Hoy estoy atado con Eva de por vida. No quiero que se sienta mal quien lo esté pasando mal en sus relaciones matrimoniales o de pareja. Hay camino, hay consejería, hay respuesta si quieres tomarla. Pero quiero presentártelo como un gozo, como un deleite, como lo más excelente, como lo mejor, como el primero. Mira si no a Jesús con su nines, ¿cómo está? Bendita exclusividad. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Leemos santo y Lo que tenemos tendencia a pensar, lo que todo el mundo piensa, 90 y tantos %, es que la santidad tiene que ver con rituales físicos, estéticos y exteriores, con formas de hacer, con comidas determinadas, con ciertos rituales.
Y la santidad ya en el Antiguo Testamento, porque eso eran métodos, formas para que Dios en ese momento, con el hombre de ese momento, para que entendiera ciertas cosas y diera importancia a ciertas cosas, para tratar de entender y captar. Porque otro de los significados de santidad es pureza, es decir, sin mezcla. Pero decía que una de las cosas ya en el Antiguo Testamento muy clarificadoras respecto a la santidad es que es muy práctica, era muy práctica. Tenía que ver, ya en esa época, con la generosidad hacia los pobres, en el tiempo de cosecha, con la justicia a los trabajadores, mucho más que ahora, te sorprendería si lo investigas. Con la integridad en los procesos judiciales, con el comercio honrado, con la amabilidad hacia las personas vulnerables. Por cierto, el Nuevo Testamento afirma eso y dice, todo el que sirve, y el siervo de Dios tiene que ser amable. Busca qué significa eso. Amable con los desvalidos, pero igualdad ante la ley para los inmigrantes y otros temas muy mundanos que te sorprenderían. Los valores, es que cogemos el Antiguo Testamento y nos trabamos con nuestra mentalidad actual, con ciertas cosas, sin estudiar a fondo lo que significa. Te sorprendería ver que todos los valores, la naturaleza del reino de los cielos, del Padre mismo, aplicada a terrenos físicos y naturales, son de producción y bendición tremenda. El respeto por la tierra, que hasta nuestros abuelos practicaban, ahora ya no. El descanso, el barbecho y muchos otros detalles. Toda la legislación antigua tiene mucho que ver con aspectos prácticos. Aplicado en la sociedad, en la economía, en la administración de justicia. Israel, incluso si lo estudias a fondo, verás que no tiene nada que ver con todas las civilizaciones de alrededor, con todos los imperios opresores en muchos sentidos y crueles. Como tenían estatutos, qué respeto había por los extranjeros. ¿Sabes por qué? Porque era el corazón del Señor. Y que decía, tú fuiste extranjero, Israel, en Egipto, así que ama y cuida a los extranjeros. Otra cosa es lo que hacían en ocasiones el pueblo, los dirigentes. No confundas el corazón de Dios con la adaptación del hombre y la cultura. Tremendo, aplicado a la legislación, a la política también. Todas, históricamente, algunas naciones que se han acercado un poco a los valores del reino, que han sido constituidas en su inicio en esos valores. Pudiéramos nombrar Estados Unidos, que nació así, ahora ya está muy descafeinado, pero nació como una nación próspera y prosperó. La reforma, que fue eso, una reforma, se quedó a medias, pero en la medida que algunos países entraron, nórdicos y del centro de Europa, prosperaron. Más igualdad social, no llegaron a fondo, a todo el fondo, pero cuanto más se acercaban a los valores del reino y a la palabra de Dios, más libertades había, más desarrollo, mejor economía. Mira Alemania, los países nórdicos. ¿Qué pasó con España y otros países mediterráneos? No pudo entrar. Resultado. En la actividad humana, en la obra humana hay errores continuamente, pero ¿me entiendes? Aún aquellos dirigentes modernos que han tratado de coger un poco esa línea, en muchos aspectos han sido prosperados y bendecidos. Otros han dado un mal ejemplo de lo que estaban abanderando. Pero cuanto más cerca estemos de esos principios, mejor nos funcionará, mejor nos irá. ¿Y todo esto por qué? Porque estábamos hablando de esa palabra casi inmasticable, ¿no? Que es santidad, que solamente nombrarla da temor. Y para nada debía ser así. Pero déjame decirte que también
Número 3, otro significado de la santidad es unidad. Soy santo, soy uno. Nada tiene que ver con las divisiones. Unidad, conexión profunda, compartir la vida juntos como comunidad. Pablo dice a los corintios, no sé si tenemos el versículo de 1 Corintios, versículo 1, les dice, gracias, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, versículo 2, si lo tenemos, él es el encabezamiento, está diciendo quién es él, pero el versículo 2 dice así, a la iglesia de Dios que está en Corintio, pero mira, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No solamente los corintios, con todos los que en cualquier lugar hablan, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A los santificados, a los llamados a ser santos. Les está hablando de identidad, ni siquiera está empezando a corregir nada o alentar nada, sino que está hablando, estás llamados a esto. Pero es que en el versículo 10 dice, perfectamente unidos. Buscamos el versículo 10, dice, Pablo dice, os pido, os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Que no hay entre vosotros, ¿qué? Tú puedes pensar distinto, no uniformidad, estamos creados distintos, pero está hablando de otra cosa, que no haya divisiones. ¿Y qué dice más? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Perfectamente unidos, perfectamente soldados, hasta los huesos cuando se rompen. Y la parte callosa es la más dura y la que resistirá mejor después. Pero para eso tiene que haber un proceso y un deseo, una disposición de que así sea. Aún el pueblo de Dios antiguo, el Israel antiguo, nació como nación perfectamente unida. Permanecieron unidos desde el minuto 1. ¿Para qué? Para proteger a los suyos. ¿Cuándo? En el Éxodo, en la época de los jueces, en la época de Nehemías, en todos los momentos se unían. El Nuevo Testamento habla continuamente de esa imprescindible unidad como cuerpo de Cristo. Filipenses dice, sed todos de un mismo parecer, de un mismo sentir, sintiendo lo mismo. Ya conocéis la oración de Cristo, es que está por todas partes. La falta de relaciones nos daña. Ahora no lo tenemos especialmente fácil con todas las normativas que hay. De hecho, están hasta diciendo, y en ciertos lugares o en los transportes, que no se hable. O sea, ¿no es suficiente con que no te vea el rostro si estás sonriendo, apagado o eufórico? Como que ahora no puedas hablar. Nos cuesta horrores. Nosotros los latinos mediterráneos, que necesitamos abrazar, palpar, chocar, besar, ahora no se puede hablar. Bueno, algunas de estas normas son necesarias, pero se trata de hacer un sobreesfuerzo y ver qué podemos hacer. La falta de relaciones nos daña, pero relaciónate y relaciónate, escucha esto, para dar. Relaciónate para dar, más que para recibir. Deja la demanda, aunque tuviera razón o parte de razón. Si me centro tanto en mí y en lo que yo quiero y demando, voy a desenfocarme del cuerpo y de la misión. Y la misión son los que no conocen lo que yo estoy experimentando y quiero compartirles. ¿Sí? Edifica con la boca. Efesios dice que soltemos gracia con mayúscula a los que nos escuchan. Suelta gracia.
No vomites desahogo. Vomita gracia, perdón, suelta gracia. Claro que hay que desahogarse, pero hay lugares, sobre todo arriba, y gente que sepa ubicarte. ¿Sabes que los buenos amigos, dice Proverbios, son los que a veces te estiran de las orejas y te dicen lo que está bien y lo que está mal? Eso es un verdadero amigo. Así que suelta gracia, no solo en casa, sino en todo tipo de relaciones. Pero es que hoy seguir la santidad es casi imposible, puedes decir. ¿Y cuándo no ha sido así? Cuando hay dos mentalidades, chocan. Mira, la dificultad que tenemos ahora es que se nos quiere hacer sentir fuera de época y de tiempo. Porque la moda va cambiando y ahora la moda es, efectivamente Dios nos creó con libertad y tenemos que dar libertad, cada uno que haga lo que quiera. Pero ahora la moda es tolerar absolutamente todo. Nada rígido, nada prefijado, nada definido, no hay definición, ni se quiere que la haya. Fuera estereotipos, fuera todo sistema, toda guía, todo, y que todo sea cambiante, al gusto particular, fluir dentro de mi interés. Egoísmo y hedonismo, placer, búsqueda del placer simplemente. Se llama también, los que tenéis inquietud y habéis estudiado ciertas cosas o ciertas épocas y filosofías y moveres, ¿sabes qué? El posmodernismo ya está superado. Ahora estamos en la época de la realidad líquida. ¿Y qué significa eso? Que cada uno debe hacer y seguir lo que quiera como un líquido que se adapta a cualquier forma, en cualquier momento, de tal forma que puedes ser o querer hoy hacer una cosa o practicar o relacionarte de cierta forma y relacionarte pasado mañana, como tú quieras, cuando tú quieras, de otra forma. Estoy hablando en el abanico de todo tipo de relaciones, de las íntimas, pero de todo sistema. Realidad líquida, apoyado sobre agua. ¿Sabes qué? No se puede edificar nada sobre agua. Solamente se puede edificar y construir sobre roca. Cristo dijo que Él era, y se dice en los Salmos también, la roca de los siglos. ¿Qué usó el Señor con su pueblo? Justicia, misericordia. Él quería que la reflejara a los otros pueblos, a los más vulnerables. Un gran valor, una gran guía es la misericordia, un valor destacado como distintivo, el ADN de Cristo. Lucas 6 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esas son palabras de Jesús. ¿Seremos implacables con los demás? Cuando tenemos razón, ¿atenderemos a la demanda, a la norma? Yo tengo una pregunta. ¿Acaso Dios ha sido implacable contigo? ¿O aplicaremos misericordia, que es suspensión de la necesaria justicia, aplicando en ese momento perdón? Jesús apalanca, afirma, corrobora todo esto y dice a sus discípulos, es decir, también a nosotros, escucha bien, dice, sed pues, dice Jesús, vosotros perfectos, es decir, santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Él lo dice es porque es posible. Ahora, tus fuerzas y mis fuerzas, mi gran esfuerzo, nunca conseguirá alcanzar la perfección. ¿Estás de acuerdo?
noticia, nunca serás perfecto. Nunca serás perfecta, aunque algunos están convencidos de que casi lo son. Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Quien viene a mí, viene al Padre. Dice, aprended de mí, Jesús continuamente dice, aprended de mí. Esa es la forma, somos llamados a. Todavía no somos santos ni lo seremos hasta que estemos con el Señor, pero se nos dice santos en un sentido, es decir, aquellos que quieren y que están caminando así por decisión propia. Observa lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho. Y segundo, procura imitarle. Esto de la sana imitación no solo está en Deuteronomio, pero mira que dice Efesios 5:1. Y no olvides que Jesús está ahí como nuestro referente. Dice, por lo tanto, ¿qué dice? Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, dice el versículo 2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo, ¿cómo? Sacrificio por nosotros, como aroma agradable. ¡Wow! ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te ha perdonado? Él quiere que tú hagas lo mismo. Empieza, aprende a perdonar. Perdona. ¿Te ha honrado escogiéndote? Honra a otros. Porque Él dice que hagamos con los demás lo mismo que nos gustaría que se hiciera con nosotros. Cuando habla de perdón, dice, yo no te perdono, tu Padre no te va a perdonar si tú no perdonas. Ahora, es difícil en muchas ocasiones, es un proceso, hay que prepararse, hay que tratar con el dolor, pero hay que caminar hacia ahí. ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te ha oprimido? No oprimas a otros. ¿Ha sido implacable? ¿Te ha exigido cada punto y coma? Porque no estarías de pie, ¿eh? Ninguno. Yo no estaría aquí de pie, ¿eh? Ve tú y haz lo mismo. Aleluya. Este es el camino. No hay perfección por nuestras propias fuerzas. Gráficamente, la rectitud o la línea, los valores de Dios están en línea recta. Y nosotros a veces hacemos y a veces no hacemos. Hacemos y no hacemos, como dientes de sierra. Pero como nos es difícil alcanzar y no parece que sepamos cómo hacerlo, ahí está Jesús. Y Él imita al Padre. Así que yo puedo aferrarme a Él y pedirle fuerzas y pedir guía y estudiar cómo lo hacía, empaparme de eso. Quiero acabar. Quisiera hacer una oración al final, muy clara. Y Ever, ¿tenemos teclado? Hemos leído Efesios 5. Compartía la iglesia a principios de año, compartía a los obreros lo mismo. Unos puntos básicos. Dije, menos lupa, más espíritu de Cristo, más cultura de honra, menos vida mezclada con otros valores que no son del reino, más compromiso de amor, más verdad. No estamos llamados a la mentira tampoco. En ocasiones se nos tiene que hablar verdad. Esto no es un buenismo que se pase la mano por todo. Hablad verdad cada uno con su hermano, pero háblala dirigido por él. No como desahogo carnal, no para sentirse satisfecho. Habla cuando toque con gracia.
con todo lo que hemos recibido, con todo lo que hemos escuchado, deberíamos ser perfectamente capaces de hacerlo. Pero si todavía no eres capaz, si todavía te salen reacciones y el carácter en un sentido o en otro, si todavía te notas o notan otros en ti demasiado victimismo o demasiada exigencia, pues trabaja en ti, trabaja más, trabaja y más oración, más espíritu de Cristo. Miqueas 6:8 dice, en la Nueva Versión Internacional: ya se te ha declarado, yo tengo este texto, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Reina Valera, ¿no? Escucha bien qué dice la Nueva Versión Internacional. Ya se te ha declarado lo que es bueno. ¿Vas a ciegas o ya tienes lo básico? Ya se te ha dicho lo que de ti se espera. Practicar la justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. La base de su camino es la base está en el amor. No solo fue al rescate el primer hombre que se perdió, viene al rescate nuestro, porque nos perdemos con mucha facilidad en nuestras miserias, en nuestro egoísmo, en nuestra falta de luz, en nuestras... Sí, tú has sufrido, yo he sufrido, aquí han sufrido muchos, extremadamente en algunos temas, pero eso no puede ser el argumento para mantenerse así toda la vida. Necesitas, si es tu deseo, ir en pos de la cruz, ir en pos de la sanidad de Cristo, ir en pos de negarte a ti mismo en muchas ocasiones, de tener control, dominio propio, no sobre los otros, sobre ti mismo. No se trata de imitar a Dios porque sí, se trata porque Él lo hizo por nosotros, por amor. Y podemos hacerlo, y podemos, y Él pide que lo hagamos con los demás. Línea vertical hacia Él, línea horizontal hacia los otros. Revisa tu equipación, revisa tus valores, que es lo que te moverá en esta expedición. Apelo al Espíritu de Cristo, porque solo en Él seremos salvos. Esto nos distinguirá, aún a veces sin hablar. Acércate a esto, abrázalo, ese compromiso, ese pacto por amor. No es una losa, es un deleite, es un... ¡Wow! Necesitamos sumergirnos en el amor de Cristo, en todo lo que significa. Es posible, tú no eres una excepción. El 2021, aquí ahora, esta cultura de esta parte del Mediterráneo no es más difícil que en otros sitios. Dios ha creado el corazón del hombre y sabe de qué tenemos necesidad, y sabe que podemos acercarnos, y sabe que podemos hacerlo. Necesitamos decidirnos. Vamos a orar. Aleluya. 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 En el nombre de Jesús. Tú nos recuerdas, Señor, y las circunstancias también, que no somos suficientes por nosotros mismos. Pero necesitamos estar conectados a ti.
Gracias porque tus palabras son espíritu y son vida. Porque tú has prometido que el que practica, que el que ama, que el que anda en estos pilares, en estas guías, en tu verdad, será bienaventurado, es decir, 3 veces feliz. Tendrá fruto, seremos como árboles plantados cerca de las orillas del río. En el nombre de Jesús, síguenos hablando a cada uno. Gracias que tú no nos dejas huérfanos. Gracias que todo lo que nos parece inalcanzable, Cristo Jesús está tendiendo la mano. Tú dijiste, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, pero dijiste también, venid a mí. Y dijiste que tú eres el camino al Padre. Y dijiste que todos los días estarías con nosotros, que tú habías vencido. Aleluya. En el nombre de Jesús, las puertas están abiertas. A ti acudimos en este día. Bendice a cuantos quieran abrirse de par en par a esta vida gozosa y plena. En el nombre de Jesús. Amén.